Assalamu alaikum. Bombaya. Alaikum salam. ¿Qué tal a todos? Uf. Alaikum salam. Samir, ¿qué tal? Múmina, alhamdulillah. El otro directo no lo he encendido yo. Wa alaikum salam, Faisal. Aquí, alhamdulillah. Como siempre. Un día más. Wa alaikum salam, Ana. Vale. Ya está enchufado el micrófono. Ahora deberíais oírme muy bien. Samir, tío. Alhamdulillah. Molt bé, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Amina, ¿qué tal? Estoy teniendo problemas serios hoy. Bueno, va, así está bien ya. Perfecto, alhamdulillah. Pues nada, si queréis ir compartiendo, 2 minutos y empezamos. Bueno, el tema de hoy era el significado, wa alaikum salam, Muslim man. El tema de hoy era el significado de los rituales en el Islam. Y lo que he hecho es coger 2 versículos del Corán, va a ser muy breve, si Dios quiere, donde se trata los conceptos principales de nuestros rituales, que son el tasbih, el glorificar a Dios, que esa suele ser la traducción. Ahora entraremos en más detalle. El dhikr, el recordar a Dios, Wa alaikum salam a todos. Wa alaikum salam, Fatu. Wa alaikum salam. Salam, Elena. Sí, que se nos ha colado. Wa alaikum salam. Bueno, os pido que lo compartáis. Hoy quiero compartir solo un par de versículos que tratan sobre, digamos, los conceptos que nosotros realizamos en la oración o en cualquier otro ritual. Dios los transfiere o se refiere a fenómenos del universo con esos mismos conceptos, ¿vale? Eso es algo interesante que hace el Corán. No sé si habréis visto mi pequeñas reflexiones sobre Suratul Hadid, el Sura del Hierro, que publiqué con Ver Islam. Por cierto, mucha gente, porque veo que mucha gente tiene la idea de que esto es un tafsir. Tafsir en el sentido clásico se utiliza para un estudio profundo, académico, de los versículos del Corán. Realmente mi intención no es para nada hacer eso, sino hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Es decir, coger las lecciones del Corán y cómo aplican a la vida. Wa alaikum salam, Carmen. Entonces, si os fijáis en esas reflexiones que hice sobre Suratul Hadid, veréis que una de las cosas que hacemos es repasar el flow de los versos, digamos la coherencia temática, y cómo Dios conecta las cosas grandes en el tiempo, desde la creación de los cielos y la tierra hasta el paso del día a día en el cual nos encontramos, ¿vale? Y eso no es una coincidencia, porque realmente nuestra vida está dentro de un hilo, que es el hilo de todo el tiempo. Y el tiempo, igual que el espacio, es una creación de Dios, ¿vale? Entonces Dios, una de las cosas que nos hace es enseñarnos a ponerlo en perspectiva, a entender que el día y la noche son ciclos, a entender, por ejemplo, que nuestra vida en sí es un ciclo, y nuestra vida transcurre a través de etapas, ¿no? Se nos dice la tarkabunna tabaqan an tabaq, vais a ir
ascendiendo etapa tras etapa a lo largo de la vida, ¿no? O transcurrirá etapa tras etapa, igual que Dios ha creado los cielos y la tierra en 6 etapas, ¿no? Quiero decir, quiero que entendáis que el Islam, en cierto modo, te intenta ayudarte a crear una conciencia del lugar en el cual estás dentro del tiempo y el espacio, ¿vale? Y esta conciencia luego Dios la transferirá a tu personalidad, es decir, por ejemplo, cuando Dios te llama a ser una persona paciente, que perdona, lo primero que te dice es que tienes que saber que la vida del mundo no es más que algo pasajero. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes esa realidad, pones las cosas en perspectiva, ¿vale? Cuando tú entiendes que la vida es algo pasajero, si tienes un conflicto con otra persona o un malentendido, ya no le das tanta importancia, porque sabes que de aquí 2 días, tanto tú como esa persona vais a estar enterrados. ¿Y esos malentendidos en qué se van a quedar? Es decir, ¿merece la pena? Os recomiendo encarecidamente que veáis estas reflexiones sobre Suratul Hadid, ¿vale? Si vais a YouTube y ponéis Sura El Hierro, ahí lo veréis. Iba a decir otra cosa. Si, por ejemplo, tú tienes un conflicto, Walaikum Salam Mariam, si tú tienes un conflicto con otra persona y el día siguiente te llegan noticias de que esa persona ha muerto, para ti ese conflicto, es decir, empezarás a pensar, ese conflicto era realmente estúpido. Pues intentemos pensar así en el día a día, ¿vale? No esperar a que llegue la muerte. Saber poner en perspectiva el día a día y entender que la mayoría de nuestros conflictos al fin y al cabo son tonterías. Entonces, esa conexión constante que hace el Corán, me estoy yendo por las ramas, entre lo grande y lo pequeño, ¿vale? Todo el cosmos y tu día a día. ¿Y cómo eso debe impactar en tu forma de ser? Pues los rituales, en términos generales, en las religiones existe esto que se llama rituales. La función de los rituales básicamente es tú conectar con aquello en lo que crees, ¿vale? Si tú crees que hay un dios o dioses, en minúscula y en plural, que tienen un poder de influencia o deciden algo sobre tu vida, tú haces unos rituales para hacerles, entre comillas, cambiar de opinión, para que te traigan suerte en la vida, para que ayuden a que las cosas te vayan bien, para que te alejen el mal, todas esas cosas. Esos son rituales, ¿vale? Tu forma de conectar con aquello en lo que tú crees. El Islam hace algo interesante. Cuando nos va a hablar de los rituales, ¿qué nos dice? Si tú coges todo el universo, desde los átomos hasta las galaxias, en cierto modo, ¿qué ritual están haciendo todas estas cosas? Bueno, están cumpliendo, ¿vale? Ese es el ritual que están haciendo. Ese es lo que llamamos Islam, realmente simplemente significa cumplir con, acatar, ¿vale? Si yo te apunto, bueno, quizás no es el mejor ejemplo. Bueno, sí, va, si yo te apunto con un arma y te digo, levanta las manos, tú acatas lo que yo estoy haciendo. Te digo, baja las manos, acatas lo que estoy haciendo. Si luego te digo, yo qué sé, empieza a votar con un pie, tú acatas lo que yo estoy haciendo. Eso se llama Islam en árabe, ¿vale? Rendirse, literalmente, te rindes. Entonces, lo que Dios nos dice es que todo lo que hay en el universo, independientemente de todos los semidioses, demidioses, ancestros y paranoias que el ser humano se invente, todo lo que hay en el cosmos está diligentemente en un estado de Islam, ¿vale? Está cumpliendo esas pautas que se le ha impuesto, ¿vale? En forma de leyes naturales. Por tanto, luego Dios se dirige al ser humano y le dice, bueno, ¿tú qué religión vas a escoger? O sea, ¿vas a hacer algo que se salga de lo que la naturaleza hace cuando tú eres parte de la naturaleza? ¿Vale? Esa es la reflexión que quiero. Y a veces se nos pierde esta esencia del Islam, se nos pierde, ¿vale? El primer versículo que os quería compartir, creo que son 2 versículos, están en Surat An-Nur, el Sura 24, la luz. Y este es un sura interesante, y es interesante que estos versículos estén aquí por la siguiente razón. Este sura empieza hablando de leyes. Precisamente lo que yo voy a hablar es del significado de los rituales. Y como hemos dicho tropecientas veces ya, hay personas a las que se les escapa el significado o la esencia del Islam y se quedan con los rituales, ¿vale? Luego hay personas que están tan centrados en la esencia que se olvidan que estos rituales o las prácticas son medios para llegar a eso. No puedes llegar a eso sin el medio que Dios ha puesto, ¿vale? Esa es la importancia en el Islam de saberlo equilibrar. Entonces, este sura, Surat An-Nur, el sura de la luz, el sura 24, empieza hablándonos de leyes.
leyes sobre cómo debemos conducir nuestra vida en el ámbito sexual, es decir, entre hombres y mujeres, y los límites que hay y las posibles ramificaciones a nivel de organización social que eso conlleva. Y luego nos habla de moralidad también, nos habla de no acusar sin evidencia, de no conjeturar sobre los demás, de que cuando te llegue un rumor sobre alguien tú no lo expandas, todas esas cuestiones morales, ¿vale? Se nos habla de leyes y de cuestiones morales. Y después de este largo análisis, Dios nos hace un contraste entre aquella persona que acata, que cumple con esta guía, y la persona que no, que la rechaza, ¿vale? El mu'min y el kafir, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esto hay un interesante pasaje, que es el que voy a tratar, mejor dicho, sí, un interesante pasaje donde Dios hace una reflexión y luego nos lleva o nos hace viajar por los fenómenos naturales. Y esto ya debéis saber que forma una parte inexorable del estilo del Corán. En fin, este versículo nos dice, es el versículo 41, para aquellos que os interese. ¿Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard? ¿Acaso no habéis visto que Dios, podríamos decir, puntos suspensivos o coma, a él le hacen tasbih todos cuantos están en los cielos y la tierra? Claro, tasbih, como hemos dicho también un montón de veces, significa colocar a Dios por encima, ¿vale? Por daros un ejemplo ahora, si tú, por ejemplo, este es el típico ejemplo de predicador, si tú te encuentras una pintura, esa pintura en cierto modo te está diciendo algo acerca de la superioridad o de los atributos del pintor, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, cuando tú observas el cosmos, todo lo que existe, lo que hay dentro de este universo, y especialmente los seres vivos, porque aquí Dios dice man fis samawat, quienes están en los cielos y la tierra, ¿vale? No dice lo que hay en los cielos y la tierra, parece que se está dirigiendo más bien a los seres vivos. Todos los seres vivos que existen en la totalidad del mundo natural hacen tasbih, es decir, declaran lo exaltado que está Dios por encima de ellos, ¿vale? Claro, el tasbih, decir subhanallah, nosotros lo asociamos a un ritual, pero Dios aquí nos está diciendo, realmente, si tú haces tasbih con tu boca, reconoces que Dios es trascendente o está exaltado, lo único que estás haciendo es confirmando lo que la naturaleza ya hace, ¿vale? La naturaleza ya te da a entender algo de la superioridad de aquel que lo ha creado, ¿vale? Tú te puedes inventar todas las divinidades que quieras, todos los cuentos que te interesen, pero la realidad es la que es, ¿vale? La realidad es que todo cuanto hay en los cielos y la tierra no exaltan ni a las almas de tus ancestros, ni exaltan a Zeus, ni exaltan a ninguna mitología, ni ninguna trinidad. Exaltan al Creador, ¿vale? Al Creador de todo cuanto existe. Y eso es lo que podríamos denominar una forma de religión natural, ¿vale? Entonces, fijaos, esto, cuando Dios dice todos cuantos están en los cielos y la tierra, esto alude a ti, a mí, porque nosotros podemos escoger adorar a Dios, ¿vale? Eso es algo que escoges, pero tu cuerpo está sometido a las leyes que Dios ha creado, ahí no hay nada que elegir. Asimismo, las bacterias, los virus, los rinocerontes, las águilas, todos estos seres actúan de acuerdo a unas leyes, ¿vale? Es decir, quiero que entendáis el paralelo. Dios lo que nos va a decir ahora es, todo eso, si se transfiere a ti, ser humano, tú no puedes salirte de las leyes naturales, pero puedes escoger si acatas, ¿no? Es decir, si tú, en lo que se refiere a tu voluntad, aceptas a Dios o no, ¿vale? Y quedaos con este trasfondo, porque si vamos a hablar de rituales, es importante que entendamos que los rituales implican frases y movimientos, y esas frases y movimientos pretenden crear una consonancia con lo que nuestro cuerpo ya hace, ¿vale? En fin, Dios dice, وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, y además de eso, las aves, la forma en la que extienden sus alas, ¿vale? Es decir, todo lo que hay en los cielos y la tierra declara la trascendencia de Dios, ¿vale? Es decir, el hecho de que Dios está por encima, que Dios es libre de defectos, etcétera, etcétera. Asimismo, las aves, ¿vale? Cuando extienden sus alas. Ese es el concepto, básicamente. Y eso es interesante porque imagínate que tú eres un árabe del siglo VII y estás caminando por el desierto. Cuando Dios te dice yusabbihu lillah, o en este caso yusabbihu lahu, exaltan a Dios, todos los que hay en los cielos y la tierra. Claro, este verbo, que indica que Dios está por encima o es trascendente, cuando tú miras al cielo ves a las aves volando. Para ti, de todos los seres vivos, las aves son los que están más elevados, ¿vale? Entonces,
todos los seres vivos declaran que Dios es trascendente y está por encima, incluyendo las aves, que tú como ser humano, limitado, brutalmente limitado en ese pequeño planeta, tú las ves como si fueran algo elevado, ¿vale? Es curiosa esta mención de las aves, y es curioso también porque unos versículos más adelante Dios nos va a decir que todas las formas de vida proceden del agua, ¿vale? Es decir, todos los seres vivientes proceden de una misma fuente. Quiero que os quedéis con este concepto, porque este concepto de que todos los seres proceden de una fuente, de que todo lo que hay en los cielos y la tierra exalta a un único Dios, es importante que os quedéis con esto, ¿vale? Para lo que luego voy a comentar. Pero la cosa es que toda la vida surge de la tierra, del agua, y por lo que creemos saber, a partir de aquí nace toda esta variedad de seres, ¿vale? Incluyendo los seres que vuelan. Pero todo realmente responde a una misma manifestación en esta naturaleza que declara la unicidad y la trascendencia de aquel que lo ha creado, ¿vale? Espero no estar usando palabras complejas. En fin, yo os recomiendo que al terminar esto veáis un documental acerca de las aves, por ejemplo. Estas son cosas interesantes que te ayudan a apreciar el mensaje del Corán. Si Dios te está diciendo que las aves te dan a entender parte de la gloria, digamos, o de lo exaltado, trascendente que es su creador, ¿por qué no conocerlas más? Si Dios te habla de la abeja como una, bueno, en cierto modo como un signo, o el profeta incluso alayhi salatu wassalam en un hadith auténtico nos dijo, sé como la abeja, ¿por qué no conocer un poco más a las abejas, ¿no? ¿Por qué no conocer un poco más todas esas cosas en la creación que nos llevan a conocer a Dios? En fin, Dios nos dice ahora sobre todos estos seres vivientes, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Cada uno de estos seres que hay en los cielos y la tierra tiene pleno conocimiento de cuál es su salah y de cuál es su tasbih. Ahora entenderéis por qué os estoy mencionando este versículo cuando voy a hablaros de rituales. Este concepto de salah, que nosotros traducimos por oración, como ya hemos dicho muchas veces, procede de una raíz en árabe que significa conexión, ¿vale? O vínculo. Por ejemplo, conoceréis la expresión silatur raham, la conexión o el mantener los vínculos de parentesco, ¿vale? Es decir, las relaciones familiares se llaman silatur raham, en el lenguaje del hadith especialmente. Es decir, el vínculo a través del útero, ¿vale? El vínculo familiar. Entonces, salah viene de esa misma raíz. Salah es la forma en la que tú te conectas, ¿vale? Si a ti te ha creado Dios, pero tú vives en un mundo material de carne y hueso, bueno, una de las cosas que tiene el ser humano es la capacidad de conectar con esa esencia que está por encima de la carne y el hueso, ¿vale? Que eso es lo que podríamos llamar nuestro ruh, ¿no? Aunque aquí habría mucho tema que tocar. Entonces, ese salah, esa conexión, Dios te está diciendo, todos los seres que hay en los cielos y en la tierra, cada uno de ellos conoce su salah, conoce la forma en la cual vincularse con aquel que les ha creado. O mejor dicho, sabe perfectamente, actúa. Los animales, si tú te fijas, ellos no deciden, ellos actúan de acuerdo a lo que es a una programación, ¿no? El Corán lo llama wahi, de hecho, que es la palabra que usa para la inspiración. Eso hace que cada especie animal, en cierto modo, esté en un estado de Islam perfecto, en un perfecto estado de acatar la ley, ¿vale? Si lo quieres decir así. Cada uno de estos animales conoce su vínculo con Dios y por supuesto la palabra salah tiene muchos significados, pero no nos da tiempo a entrar en eso. Y su tasbih, y su forma de exaltar. Cada especie cumpliendo con la función pues, que le corresponde dentro del ecosistema, está exaltando la trascendencia de su creador. Porque para empezar, los seres creados tenemos defectos. Eso, en cierto modo, contrasta con la perfección del creador, ¿vale? Luego, los seres creados todos estamos interconectados, ¿vale? Eso es una realidad. Todos formamos parte de una gran máquina. Y eso, en cierto modo, dice algo acerca de aquel que lo ha creado. Empezando por el hecho de que es uno, de que es único, ¿vale? Y fijaos, Wallahu alimun bima yaf'alun. Y Dios es perfectamente conocedor de lo que están haciendo, ¿vale? Es decir, todos estos organismos de todas estas especies, que conocemos millones de especies, las especies que conocemos son un porcentaje ridículo de las que existen hoy, y las especies que existen hoy son un porcentaje ridículo de todas las que han existido, ¿vale? Una cosa que leí, no sé si es verdad, algo así como el 97% de las especies que existen están en el océano.
y del océano solo conocemos un 3% o algo así, no sé, una barbaridad de este tipo, ¿vale? Pero algo que indica nuestra brutal ignorancia. Pero Dios, sin embargo, tiene pleno conocimiento y perfecto de cada una de estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando tú ves una naturaleza tan grande, un universo tan grande, te abruma y piensas, ¿cómo va Dios a tener pleno conocimiento o pleno registro de todas estas cosas? Dios te está diciendo, eso para Dios es algo fácil. O sea, debes reprogramar tu concepto de Dios, ¿vale? Todas esas limitaciones, olvido, conocimiento limitado, conocimiento limitado en el tiempo y el espacio que nosotros tenemos, Dios es justo lo contrario de eso, ¿vale? Por eso, en cierto modo, el estudio de la naturaleza te lleva a conocer la perfección de su creador. Y una de las formas es esta. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. O sea, no hay nada que tú compares con Dios. Cuando tú veas algo en la creación, entiendes algo de lo que es Dios, ¿vale? Es decir, cuando entiendes la realidad de que Dios es completamente incomparable, esa es la palabra. Y Dios concluye este versículo, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Y a Dios le pertenece el dominio, la soberanía, es la palabra técnica, de los cielos y de la tierra, ¿vale? Todo lo que hay en el universo y todo lo que hay en nuestro planeta, todo está perfectamente bajo el dominio de Dios, ¿vale? Dios aquí lo escribo en mayúsculas, es decir, el que ha creado todo esto realmente, ¿vale? وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Y hacia Dios es el retorno final. Claro, fijaos que cuando Dios nos habla de que Él es quien ha originado todo el sistema, y todo el sistema está bajo su poder, luego nos recuerda que cuando todo es cíclico, en cierto modo, tú como ser humano naces, tienes un auge, pero luego mueres y vuelves a Dios, ¿vale? Asimismo todo el universo, todo vuelve a Dios, ¿vale? Todo vuelve a su origen, todo vuelve a aquel que lo ha creado. Y una de las cosas interesantes de esta frase es que durante tu estancia en este mundo te olvidas. Durante tu estancia en este mundo, las rivalidades absurdas entre personas, muchas de ellas, por cierto, involucran a la religión. Las rivalidades absurdas entre miembros de una familia, los programas de cotilleo, los dioses falsos, ¿vale? Las ideas falsas, todas estas fuerzas nos distraen, ¿vale? Pero, en cierto modo, reconozcas o no la verdad en vida, cuando mueras, esa verdad te va a bofetear, ¿vale? Esa es básicamente la forma en la que yo explicaría este concepto. A Dios es el retorno final. Todo lo que tú ves está bajo el poder de Dios. Puedes darle el poder a quien quieras, inventarte todos los poderes que quieras. En el momento de tu muerte, es decir, vas a acabar volviendo a Dios. Este es uno de esos versículos, ¿vale? Ahora os comentaré otro versículo y sacaré unas lecciones finales. Este otro versículo está en el Sura 3, Surat Al-Imran, la familia de Imran, y es el versículo 83, ¿vale? Y el contexto de este versículo llama la atención, porque está hablando acerca de la religión, de las personas, de cómo las personas, del hecho de que todos los profetas, por cierto, vinieron a confirmar, digamos, una forma de religión natural, ¿vale? En la que tú aceptas a aquel que te ha creado, en la que tú, digamos que confirmas. La idea es la siguiente, tu cuerpo está dentro de las leyes que Dios ha creado, ¿vale? No tienes opción de someterte o no someterte, estás sometido. Entonces, la idea es que tú en tus acciones también te sometas. Como ser moral, sométete a una vida moral. Como ser responsable, sométete a tu creador a través de llevar una vida responsable, reconociendo que eres responsable por tus acciones, ¿vale? Todos estos conceptos. Que esto no se lo puedes demandar a un chimpancé o a un gorila, se lo tienes que demandar a un ser humano, ¿vale? Que es el que tiene estas facultades. Otra de las cosas que Dios denuncia en ese sura y en estos versículos colindantes es el hecho de que hay personas que tuercen la religión o manipulan la religión con intereses propios, ¿vale? Intereses ególatras, intereses económicos, etc. De modo que cogen esa religión natural, esa religión que te conecta con Dios y lo convierten en un sistema de poder, por ejemplo, ¿vale? En una institución, en una iglesia, en un lo que sea. En algo que en cierto modo te aparta de Dios, ¿vale? Es un obstáculo que te aparta de Dios. Se alteran escrituras, se alteran conceptos, se convierte la religión en algo absurdo, en algo superficial, en algo que le sirve a un grupo de personas selectas, que son los elegidos de Dios para coaccionarte o para tener poder sobre ti o para demandarte un dinero, etcétera, etcétera. Otra cosa que Dios trata en este pasaje es el hecho de que la gente toma a los ángeles como elementos a los cuales adorar, ángeles u otros seres, almas de ancestros, lo que sea, espíritus. Tomamos a estos seres y los convertimos en seres a los cuales les damos poderes divinos y les rendimos un culto, ¿vale? Básicamente. Entonces esa es la idea.
Dios habla de los peligros de la falsa religión, o de la religión manipulada por el ser humano, de la forma, es decir, llevándonos a crear toda esta multiplicidad. Tú ves en la humanidad muchísimas formas de religión, ¿vale? Y esas formas de religión responden a nuestra imaginación, a todas las cosas que nos imaginamos las convertimos en religiones, en creencias, en instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este versículo concreto, que es el 83, Dios dice, ¿Afaghaira dinillahi yabghun? ¿Acaso van a desear o anhelar un din que no sea el de Dios? Fijaos en la profundidad de esta frase. Din significa, din en árabe viene de la misma raíz que la palabra deuda, ¿vale? Es decir, cuando yo me relaciono con alguien a quien yo le debo algo, eso es un din, ¿vale? Lingüísticamente. O cuando, por ejemplo, ese alguien me devuelve lo que yo supuestamente me merezco, ¿no? Eso es un din. Decimos Yaumuddin, el día del din, quiere decir el día del juicio, ¿vale? Se ajustarán las cuentas, básicamente. Habrá retribución, esa es la idea, ese es el concepto general. Entonces, Dios dice, ¿vas a desear un din que no sea el de Dios? ¿Vas a relacionarte, vas a dedicarte, en cierto modo, si lo quieres decir así, a alguien que no sea el que lo ha creado todo? ¿Vas a dedicarte a esa institución, a esas personas, a esas estructuras de poder, a esas mentiras, a esas supersticiones, a esos seres imaginarios, a esas supersticiones, a esos seres mitológicos, etcétera, etcétera? ¿Vas a dedicarte a ellos? ¿Es algún din que no sea el de Dios el que van a querer? Eso es lo que dice la frase. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Cuando a Dios se someten todos los que hay en los cielos y en la tierra. Claro, fijaos en esta frase, Dios está diciendo, los pájaros cumplen diligentemente con las leyes que ha impuesto el Creador. Las bacterias cumplen con las leyes que ha impuesto el Creador. Las ratas, las ovejas, yo qué sé, todas las especies que se te puedan ocurrir, los dinosaurios, el día en el que estaban aquí, los topos, las musarañas, los murciélagos, todo. Entonces Dios está diciendo, todos estos seres, y luego los seres inanimados inclusive, las nubes, los planetas, todo está diligentemente cumpliendo con la voluntad de aquel que lo ha creado, con las leyes que ha impuesto aquel que lo ha creado. ¿Vas tú como ser humano a escoger con tu voluntad y tu libertad someterte a otra cosa? Esa es básicamente la pregunta, ¿vale? Quiero que entendáis que esta es la esencia del Islam. La esencia del Islam no es llevarte a un bautismo y a una institución, es llevarte a lo natural, ¿vale? Por eso usamos la palabra, por eso el profeta alayhi salatu wassalam nos dice que la min mauludin illa yuladu ala al-fitra. No hay ningún recién nacido que no haya nacido en la predisposición natural. Luego, fa'abawahu yuhawidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Sus padres, sus ancestros, son los que lo judaizan o cristianizan o zoroastrianizan, si es que existe esa palabra. Entonces quiero que entendáis que la idea es que cuando un bebé nace, un bebé humano, es como un bebé chimpancé o un bebé águila o un bebé murciélago. Él está sometido, ¿vale? Claro, la idea del Islam, el Islam no te bautiza en cierto modo. ¿Por qué? Porque ya naces bautizado, si se puede usar esa frase. Igual que el resto de especies nacen bautizadas. Todos nacen dentro de lo que Dios, de la naturaleza que Dios ha creado, con las leyes que Dios ha creado. Eso es el Islam, ¿vale? Eso es lo que se llama Islam. Cuando tú adoptas el Islam, es decir, esta religión de los profetas, de la naturaleza, lo único que estás haciendo es armonizar tu estilo de vida con tu naturaleza física, ¿vale? Si tu cuerpo ya sigue las leyes, es importante que tu comportamiento también siga las leyes. Básicamente, leyes morales, en este caso, que te hacen responsable por tus acciones, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. En fin, fijaos, Dios dice, hay una religión aparte de Dios que vayan a desear, yabghun, que vayan a anhelar. Este yabghun, desear, anhelar, indica voluntad. Pero luego Dios te dice, walahu aslama man fis samawati wal ard, cuando a todos aquellos que están en los cielos y la tierra se someten. El verbo aslama no indica voluntad, indica coacción, ¿vale? Es decir, tú vas a desear voluntariamente hacer algo que el resto de seres por coacción es diferente a lo que el resto de seres hacen por coacción. Fijaos lo que dice justo luego Dios, taw'an wa karha. Vas tú a desear un din, una forma de relación, de religión diferente al de Dios, cuando todo lo que hay en los cielos y la tierra se someten a Él de buen grado o por la fuerza, es decir, sin querer o queriendo.
El resto de seres están dentro, no pueden hacer nada, ¿vale? Y esto, insisto, esta frase taw'an wa karha indica, pues, tanto si lo eligen hacer como si no lo eligen hacer. Fijaos esta frase, la estructura que tiene. Dios lo que está diciendo en primer lugar es: vais a escoger libremente algo que no sea el din de Dios, cuando todo lo que existe por la fuerza o libremente cumple con el din de Dios o se somete, ¿vale? Esa es la idea. Este Islam, a veces la gente cuando habla de las leyes naturales nos dicen cosas como que estamos atados por las leyes naturales, ¿no? Lo que están intentando decir es que estamos en un estado de Islam, dentro del cosmos. Todo está en un estado de Islam. No podemos violar la ley de la gravedad, ¿vale? No podemos violar las leyes, básicamente. Dios está diciendo, pues cuando Dios demanda de ti leyes morales, tampoco las violes, ¿vale? Porque entonces estás rompiendo esa consonancia. En fin, y este versículo termina diciendo wa ilayhi yurja'un, y todos los que hay en los cielos y la tierra van a acabar volviendo a Él. Lo mismo que antes, ¿vale? Hemos dicho, Dios es el origen, es el que tiene el pleno poder, y es a Él a quien retorna todo, ¿vale? O sea, de nuevo, Dios está diciendo, la fuente de la cual emana todo va a volver a esa fuente, es decir, todo va a volver a esa fuente, ¿vale? Diréis, ¿y todo esto que tiene que ver con los rituales del Islam? Si el Islam por definición es seguir el flow de la naturaleza en tu estilo de vida, no crear una artificialidad de instituciones absurdas y doctrinas absurdas, sino seguir el flow de la naturaleza, eso es el Islam realmente, ¿vale? El profeta lo llamó al-Hanafiyatu Samha. Es una religión de acuerdo al instinto natural o la inclinación natural y además es tolerante y es... no sabría cómo decir samha, supongo que tolerante es la palabra, ¿vale? Es fácil, entre comillas, es fácil, y es de acuerdo a lo natural, no tienes que romper con lo natural para poder cumplirlo, que es lo que suele pasar con los dogmas, ¿vale? Por ejemplo, la verdad, debería desarrollar más ejemplos, pero bueno, hay doctrinas que te piden cosas, creer cosas que matemáticamente son imposibles, ¿vale? Como el concepto de que Dios es tres personas en una esencia. Claro, tú luchas para poder entender eso. Es difícil, tienes que hacer un montón de esfuerzo. Bueno, para entender el Tawhid no hay que hacer esfuerzo, todo está sujeto a un mismo poder. Eso es algo que ves, ¿vale? Esa es la idea. En fin, ahora quiero que nos paremos a pensar, por ejemplo, en los movimientos que hacemos en la oración, ¿vale? Porque si la oración no hace más que conectarnos con el creador de todo, claro, en cierto modo Dios nos está diciendo, los planetas, las estrellas, es decir, todos los astros, perdón, en general, y luego las nubes, los fenómenos que hay dentro del planeta, todos están haciendo salah, en cierto modo. Están cumpliendo con aquello que Dios ha establecido. Cuando tú haces la oración, quiero que entendáis este concepto de que nuestras palabras y nuestros movimientos repercuten en nuestra forma de pensar, ¿vale? En nuestro... no sabría cómo decirlo, supongo que subconsciente es la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres fomentar en tu subconsciente esta armonía con el resto del universo, es decir, yo también estoy en un estado de Islam, yo también acato a todo aquello que el creador ha establecido, digamos, o me someto al creador, o me entrego al creador, igual que el resto del cosmos, claro, eso es un comportamiento lógico, pero para que este comportamiento se grabe en tu naturaleza, ¿qué tienes que hacer? Decir frases que sean en consonancia con esta realidad y hacer movimientos que sean en consonancia con esta realidad, ¿vale? Aquello que hacemos físicamente y aquello que decimos verbalmente repercute en nuestra creencia, ¿vale? Nosotros formamos nuestra creencia a través del hábito. Que tú entiendas esta realidad del Tawhid intelectualmente no sirve de nada si tú no te habitúas a hacerlo, ¿vale? A interiorizar esta verdad. Y para eso están los rituales, ¿vale? Precisamente para repetir determinadas palabras o determinados movimientos que sean palabras y movimientos de Islam, es decir, palabras y movimientos de entrega a la voluntad del Creador, ¿vale? De esta forma te armonizas con el resto de lo que existe, ¿vale? O sea, no es nada, la gente escucha esto y dice, oh, es muy místico. No es místico, es muy natural en realidad, es muy natural. Pasa es que luego hay fuerzas sociales, culturales, que te han alejado de esa naturaleza, pero es muy natural. Entonces hay un vínculo entre la sumisión o la entrega
a Dios física y la psicológica. Es decir, cuando tú físicamente y verbalmente haces movimientos y frases de entrega, de sumisión, terminas desarrollando esta personalidad de Islam, de entrega y de sumisión a tu creador, ¿vale? Por eso, si os fijáis, los movimientos de la oración, ¿cuáles son? Son una inclinación y son una postración, ¿vale? Y se espera que en tus movimientos manifiestes, ¿cómo se llama esto? Khushu', es decir, reverencia, ¿vale? El khushu' es un tipo de reverencia que se manifiesta físicamente, ¿vale? No es simplemente una reverencia que tú afirmas, sino algo que se manifiesta en tu cuerpo. Esa es la idea de la oración. Crear en ti un hábito de someterte, inclinarte y postrarte, que eso acabará repercutiendo en tu personalidad, ¿vale? En tu sumisión a Dios, si lo quieres decir así. Y luego, por supuesto, las cosas que dices, ¿vale? En Suratul Fatiha empiezas reconociendo que todo esto lo ha creado alguien, reconociendo que el mérito le corresponde a él, el hamd, reconociendo que él es el dueño de todo y que eres responsable ante él, Malik Yawmiddin. Entonces, ¿qué haces? Le pides a él que te guíe, ¿vale? Y que te evite de los dos extremos, básicamente. Y realmente eso es básicamente la oración. Desde el momento que lo ves así, cuando tú te inclinas y te postras, estás haciendo lo mismo. De hecho, Dios dice esto en el Corán. A Dios, yasjudu. Es decir, todos los que hay en los cielos y la tierra se postran a Dios, ¿vale? وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Tanto las estrellas, que es algo del universo, como los árboles, que es algo de la vida en la tierra, yasjudan, están postrados. ¿Qué quiere decir postrados? Que están cumpliendo, ¿vale? Entonces, cuando tú te postras, te estás poniendo en consonancia con eso, ¿vale? El dhikr, las frases que hacemos repitiendo, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, 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 lo que estamos haciendo es lo mismo, es programar nuestra personalidad para armonizarla con el resto, ¿vale? El resto está sometido a Dios, ¿no? Tu personalidad, si realmente quieres que se someta a Dios, tienes que entrenarla, ¿vale? Es a través del hábito. Tienes que entrenarla a través de tus frases, a través de palabras y a través de movimientos. Esa es la idea del ritual en el Islam. El ritual no es algo vacío, ¿vale? Cuando tú estás repitiendo la ilaha illallah, la ilaha illallah, es decir, no existe ningún ser divino, ningún ser hacia el cual debo dirigir mi culto o mi religiosidad, excepto Dios, excepto el creador de todo. Cuando tú estás repitiendo esto tantas veces, estás repitiendo una verdad con la intención de que esa verdad deje de ser una teoría y se convierta en una parte de tu ser, ¿vale? Hay una pregunta muy interesante que me hizo un colega, que no es musulmán. Me dijo, no sé qué imagen, no sé qué estaba viendo en Facebook y salió una imagen de los musulmanes dando vueltas alrededor de la Kaaba. Me dijo, ¿qué sentido tiene científicamente que estén dando vueltas alrededor de la Kaaba? En primer lugar, esa frase, ¿qué sentido tiene científicamente? No es muy coherente. Porque la ciencia es el estudio del mundo natural y de sus leyes. ¿Qué sentido tiene científicamente un ritual? Es raro. Pero yo imagino, ya eso le respondí, que se refiere a qué sentido racional tiene el dar vueltas alrededor de una caja negra, ¿vale? Claro, os voy a hablar del sentido y luego un paralelo con el resto del mundo natural, que es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Porque cuando decimos que los astros y que las formas de vida se postran, la postración es una señal de sumisión, ¿vale? Dios a veces dice se someten, pero a veces dice se postran, ¿vale? Y te da a entender que cuando tú te estás postrando, lo único que estás haciendo es lo mismo que está haciendo el resto de la naturaleza, ¿vale? Entonces, este tawaf, este dar vueltas alrededor de la Kaaba, fijaos que todas las personas que siguen la religión de Dios, podríamos decir, el din de Dios, se focalizan o rezan hacia un mismo punto focal, ¿vale? Ese punto focal indica que solo hay un Dios, que la religión de Dios es una, es decir, aquello que nos vincula con el Creador es un solo camino, y que la humanidad es una, ¿vale? Es decir, está siempre esa temática de la unidad, todo el universo sometido a un solo Creador. Y toda la comunidad o todas las personas que aceptan esto, en cierto modo giran alrededor de un punto focal. O sea, en todo el mundo nos dirigimos hacia ese punto y la gente que está allí gira alrededor de ese punto, ¿vale? Es decir, toda la humanidad está unida bajo un mismo Rabb, bajo un mismo creador y sustentador, si lo queréis decir así, ¿vale? Y de hecho, si te fijas en el mundo natural, y esto es solo una curiosidad, ¿vale? Relax, es solo una curiosidad. En el mundo natural,
tú verás, por ejemplo, que el átomo tiene un núcleo, básicamente, y luego tiene unos electrones que están girando alrededor de este núcleo, ¿vale? O, por ejemplo, la propia ley de la gravedad. Tú tienes a un montón de planetas girando alrededor de una estrella, ¿no? En el sistema solar y en todos los sistemas solares. Luego tienes todos esos sistemas solares girando alrededor del centro de una galaxia. Y luego tienes a esa galaxia girando alrededor del... no lo sé. Pero bueno, la cosa es esa. Existe este concepto de que tú ves que todo está unificado, ¿vale? Las leyes naturales no son cosas independientes. Las cosas que ves en la naturaleza no actúan de forma independiente. Esa misma disciplina es la que tú estás programando en tu personalidad cuando tú haces estos ritos, estos rituales, ¿vale? Por eso está el concepto en el Islam de que cuando dedicas rituales a alguien aparte de Dios, lo que estás haciendo es totalmente absurdo, ¿no? Porque es como si, por decirlo de alguna forma, es como si en el sistema solar un planeta, Marte o Saturno, dijeran, no, ya no voy a girar alrededor del Sol, voy a girar alrededor de otra estrella que está a 200.000 años luz. No te corresponde hacer eso, ¿vale? No puedes saltarte esas leyes, porque la estrella que tienes cerca y la que te está rodeando es precisamente el Sol. O sea, no puedes hacer, es algo que está fuera. Entonces, cuando tú estás cometiendo shirk, básicamente, lo que estás haciendo es lo mismo, ¿vale? O sea, este concepto de tawhid, de la unidad, es un concepto natural. Y a través de los rituales, y aquí me refiero a movimientos y frases, lo que estás haciendo es grabando, programando esa realidad en tu personalidad. Wa alaikum salam, Manel. Y ya está, no hay nada más que deba deciros. Quizás haría un par de apuntes, que son los siguientes. El Islam, una de las cosas que llama la atención, definitivamente me llamó mucho la atención, es el hecho de que no tiene símbolos, ¿vale? Nos gusta hacer símbolos. Cuando tú coges un libro sobre historia de las religiones, te ponen una cruz en el cristianismo o un pez, luego te ponen para el judaísmo la estrella de David y luego te ponen para el Islam, te ponen una estrella y una luna. O te ponen la palabra Allah en árabe. Yo entiendo que para hacer la portada del libro es importante, ¿no?, tener un símbolo, pero la realidad es que el Islam no tiene símbolos, ¿vale? El símbolo del Islam, los ayat, los signos, son todo el cosmos, ¿vale? Yo entiendo que eso, pues a un profesor de historia de las religiones, para el cual el Islam tiene que ser solo otra religión más en la estantería, pues a lo mejor no va a aceptar eso, ¿vale? Pero es la visión que tenemos en el Islam, ¿vale? No hay símbolos. Y otra cosa que llama la atención es que no hay objetos. Esto de una candela con 7 puntas, esto del incienso haciendo así, el Islam no hay objetos. Y si os paráis a pensarlo, es natural. Si todos los animales y todas las especies están haciendo Islam, están cumpliendo con lo que Dios ha establecido, con las leyes de la naturaleza, ¿qué objetos esperas tú o qué tipo de tecnología esperas tú que desarrollen para hacer eso? Ninguna, porque es algo natural. Si os fijáis, el vudú, la ablución que hacemos, la hacemos con agua, ¿vale? Que es algo natural. O sea, se nos conecta a Dios a través de la naturaleza que Dios ha creado. Y en ausencia de agua que utilizamos tierra limpia, ¿vale? Esto no significa, por ejemplo, utilizamos una alfombra para rezar, porque una de las condiciones es que el suelo esté limpio. Está bien, no hay problema, ¿no? Pero eso es algo que nos hemos inventado. Realmente Dios no ha estipulado hay que usar una alfombra. Ni lo ha prohibido, que quede claro. Lo único que estoy diciendo es que la alfombra no es una parte integral de la oración, ¿vale? La puedes usar, pero no es una parte integral de la oración. La oración en sí no usa de objetos, ¿vale? Ni ningún otro ritual. Como recordar a Dios el dhikr, utilizamos esta cuerda con bolitas que nos ayuda a contar, pero eso no es algo que Dios haya establecido que tiene que ser así, ¿vale? No hay nada más que tenga que decir. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con este tema, inshallah. Mohamed Said, salam alaikum, que no te he saludado. Wa alaikum salam, Laura. ¿Puedes repetir el propósito del tawaf? Dice Alexander Salas Bastidas. Bueno, a ver, o sea, el tawaf tú estás dando vueltas alrededor de la Kaaba. Yo, más que el propósito, lo que quería decir es que
a veces se te pregunta qué sentido tiene. Creo que esa es la palabra de lo que yo he explicado, el sentido. El sentido que tiene de tener una qibla, es decir, tenemos un punto focal, ¿vale? Porque solo hay un Dios, solo hay un camino a Dios, no hay múltiples qiblas, ¿vale? Entonces, la idea es que todos los seres humanos que reconocen a Dios, dentro de su unidad como especie y de su unidad dentro de este universo, reconozcan la unidad de su creador a través de un solo punto focal, ¿vale? Y el tawaf lo que hace es, estás dando vueltas alrededor de ese punto focal. Cuando tú físicamente das vueltas alrededor de algo, conviertes a ese punto en una meta o en un punto focal en tu vida. Es como la qibla, en cierto modo, ¿vale? Entonces, los movimientos tienen un impacto psicológico en las personas. Si tus movimientos reflejan que algo es un punto focal o giras alrededor de ello, eso luego tendrá un impacto en tu personalidad, ¿vale? Entonces, a través de este tawaf lo que hacemos es coger la unidad, digamos, el concepto de la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, la unidad de religión y podríamos decirlo, imprimirlo en nuestra personalidad o en nuestro... Yo he usado la palabra subconsciente, ¿vale? Si alguien encuentra una palabra mejor, que me lo haga saber. Samia dice, no hay ostentación en el Islam, es una de las cosas bonitas que tiene esta religión. Por supuesto. No hay ostentación, no debería haber ostentación. Mariam, subhanallah, esta explicación que has dado es realmente impactante y totalmente racional. Lo que me llamó la atención siempre del Islam es la racionalidad y el hecho de que no es anticiencia, sino todo lo contrario. La ciencia, la naturaleza, toda la creación está conectada con lo trascendente de nuestro ser para mostrarnos cuál es la realidad de nuestra existencia. Correcto. De hecho, una de las cosas que enseguida hueles cuando una religión es de Dios o es falsa, es esto, ¿vale? La religión falsa es artificial. La religión falsa te hace contradecir la naturaleza, ¿vale? Te pide que aceptes dogmas irracionales, ¿vale? Te pide un bautismo artificial, te pide, bueno, básicamente eso, que violes lo natural. De hecho, Dios te llama en el Corán constantemente a volver a lo natural. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Dirígete, dirige tu rostro de forma hanif, ¿no? De acuerdo a la inclinación natural. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. De acuerdo a la naturaleza en la que Dios ha creado a los seres humanos, ¿vale? La tabdila li khalqillah, que no haya alteración en la creación de Dios, ¿vale? Para mí el Islam es eso, es ser humano, ya está. O sea, poder cumplir con lo que soy, sin que nadie me cambie lo natural, ¿vale? Ese es el problema de, como el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, todos nacemos en el fitra, luego nos cambian. Dios dice, no dejes que te cambien. Vale, Asma Muhammad. ¿Por qué postrarse 5 veces al día y no 1 o 2? Una cosa muy interesante que dicen los eruditos es que hay cosas que tú entiendes lógicamente. Por ejemplo, yo he explicado el significado de la postración. He explicado el significado de tawaf o de tener una qibla, de tener un punto focal hacia el cual nos dirigimos todos. Esta pregunta que tú haces, ¿por qué postrarse 5 veces, no 3, no 4, no 5? Esto es ta'abbudi, es algo que hacemos en cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Eso en sí es una manifestación de este Islam, o de este someterse a Dios, ¿vale? Yo, por ejemplo, para mí preguntar ¿por qué tengo que rezar 5 veces al día y no 1 o 2? Es como si un ave preguntara ¿por qué tengo 2 alas y no 74? ¿Me entiendes? O sea, aquel que lo ha creado con este hikmah, ¿vale? Es decir, con esa sabiduría. Esta es la forma, de acuerdo a tu naturaleza, de poder practicar mejor esto, ¿vale? Entonces, las 5 oraciones al día, digamos que aquel que nos ha creado ha establecido que esta es la forma en la que podremos alcanzar, en esta etapa de la historia humana, podremos alcanzar ese propósito. Entonces, ¿tú qué haces? Lo aceptas, ¿vale? Pero no es una aceptación irracional en absoluto. Es decir, es como las leyes de la naturaleza. ¿Me entiendes? ¿Por qué cuando yo suelto un objeto, el objeto se cae y no se va para arriba? Porque esa es la ley que Dios ha creado. Faisal Luna Bayona. Una pregunta, ¿y la media luna en las mezquitas? Yo no sé si el origen es Ramadán, o sea, es decir, la importancia del calendario lunar, no sé si es eso, o
hay gente que especula que es un símbolo pagano, la luna y la estrella. Por eso yo jamás lo pondría. Pero bueno, si la gente lo pone... Si tú vas a una mezquita y hay una luna, no digas, ¡oh, astaghfirullah, pagano! Asócialo a Ramadán y ya está, o al calendario lunar, ¿vale? Porque es lo que la mayoría de los musulmanes piensan cuando ven una luna. Jazakallahu khairan, dice Alexander Salas, a ti, hermano. Hace unos días leyendo el Corán me vino una duda. ¿Afirma el Corán que Eva fue creada con la costilla de Adán? El Corán no afirma esto. Esto viene en... Hay un hadith que hay varias versiones, ¿vale? En algunas versiones se dice que innal mar'ata kad-dila'i, la mujer es como una costilla. En otras versiones se dice juliqa min dila'in, fue creada de una costilla, ¿vale? El significado general es que la mujer, bueno, luego el profeta explica, a veces las mujeres tienen unos cambios, no sé, en el humor o en el comportamiento que los hombres no entendemos y viceversa. Y el profeta se dirige a un grupo de hombres y lo que les está diciendo es, no intentes amoldarla a lo que tú quieres que sea, ¿vale? Porque ella tiene su naturaleza. Entonces el profeta da este ejemplo de una costilla que si la intentas poner recta la vas a romper. Ya está. Cualquier otra cosa que te tenga que decir sobre esto requeriría consultar a especialistas, porque cuando hay varias versiones de un hadith y todo eso, es algo en lo que no paso de meterme. Alejandro Partida Fragoso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Inshallah veré después el vídeo Aji. Estoy en la mezquita en la Ciudad de México. Alhamdulillah. Saluda a los hermanos ahí. Mama Dusal dice Allahu Akbar. Elena Bobé. Jacques Cousteau se volvió al Islam por descubrir en los mares la separación de las aguas. Perdón, chicos, que se me va a apagar la batería, como no lo enchufe. Dice Elena Bobé, Jacques Cousteau, no sé si lo pronuncio bien, se volvió al Islam por descubrir en los mares la separación de las aguas y eso solo lo explicaba el Islam. Yo he leído esa historia, pero tengo mis dudas. De hecho, hace muchos años creo que lo investigué y no era verdad, creo, ¿eh? Silvia López saluda, salamu alaikum, wa alaikum salam. Mohammed Ben Aisa. Buenas noches, Karami. ¿Puede haber musulmanes que no sean conscientes de su Islam, entendiendo que el Islam es una religión de la fitra o un estado de conciencia primigenia? Bueno, esto ha sido materia de disputa para muchos teólogos. Si una persona nace en una isla, no ha conocido a ningún musulmán ni nada relacionado con un profeta o con el Corán, pero esa persona reconoce que hay un Dios creador e intenta vivir, yo qué sé, es decir, tiene esa conciencia de Islam de acuerdo a su naturaleza, en la última vida, ¿cuál será su destino? ¿Vale? Eso es materia de disputa entre teólogos, pero hay terrenos grises ahí en la teología. Hay un autor en habla inglesa que se llama Hamza Yusuf, seguro que lo conocéis, tiene un texto llamado, bueno, está en inglés, Who are the disbelievers? ¿Quiénes son los incrédulos? Y hace un análisis interesante de esto, y menciona opiniones clásicas, interesante. Isabel GR, sí hermano, antes de que se me olvide, ¿me puedes explicar por qué las 5 oraciones se hace en ese horario? Y si puedes explicarme por hacernos esas posturas para hacer los rezos. Bueno, si no me equivoco, acabo de dedicar una hora a este tema. Las 5 oraciones se hacen en ese horario. Quiero decir, esto que te voy a decir no lo explica Dios en el Corán, pero es como las 5 comidas, ¿vale? Tú necesitas un alimento físico y a lo largo del día necesitas diferentes dosis para mantenerte. Tu ruh o tu lado espiritual es lo mismo, necesitas ese alimento, ¿vale? Para mantenerte conectado, esa es la idea. Y las posturas son posturas que indican entrega a la voluntad de Dios, ¿vale? De esta forma tú grabas en tu personalidad esa entrega y te armonizas con tu aspecto físico. Eso es lo que he estado explicando, hermana. Muna, muchas gracias, hermano. Pues ya está, hermanos, ya he respondido a todo. Si os parece bien, me iré retirando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta rápida? Isabel, perdón, acabo de llegar y no te escuché antes. Vale. No hay problema, puedes escucharlo cuando quieras. Elena Bobé, ¿hay que recordar a Allah en árabe? Ya que mucha gente cuando hablas en español te corrigen y te dicen en árabe como si lo hicieras mal. A ver, la oración debe ser hecha en árabe. Sobre los azkar, las frases de recordar a Dios, no te voy a mentir. Como yo me las he aprendido en árabe, las hago en árabe.
Si tiene que ser hecho en árabe, habría que preguntárselo a un erudito musulmán, sinceramente, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, dejando de lado frases rituales, es decir, frases que están establecidas por el profeta en la sunna, luego hay mucha espontaneidad en las súplicas que tú haces a Dios, y eso lo puedes hacer en tu idioma. Una de las razones por las que mucha gente te dice que digas las frases en árabe es porque la forma original tiene muchos matices, ¿vale? Por ejemplo, alhamdulillah significa que todo el mérito, el agradecimiento, y que todo el mérito por un lado y todo el agradecimiento por otro corresponden a Dios. Claro, en castellano podrías decir todo el mérito y todo el agradecimiento corresponden a Dios. Todo el mérito y todo el agradecimiento corresponden a Dios. Pero hay mucha gente que se da cuenta de que se pierden matices en la traducción, lo cual es verdad, ¿vale? Ahora bien, de ahí a decir que está prohibido, que Dios ha restringido que lo hagas en tu idioma, eso tendrías que preguntarle a alguien de más conocimiento, pero ¿qué te iba a decir? Yo no te puedo responder a eso. Suria Otero. Una hermana me preguntó si podría utilizar menos ropa, no desnuda, no sé si me explico, a la hora de orar estando a solas en casa. Claro, me dio que pensar. Por lo poco que yo sé de fiqh, de jurisprudencia, se cubre todo menos cara y manos. Y cuando digo cubrir, no me refiero a leggings, sino a algo que no marque la silueta. Es todo lo que te puedo decir. Mumin alhamdulillah. Tenía entendido que las personas a las que no les ha llegado un mensaje claro, Allah les dará otra oportunidad. Por eso yo he dicho que hay terrenos grises, porque hay teólogos que dicen, ¿y si a la persona no le ha llegado un mensaje, pero tenía medios para investigarlo? Es diferente que la persona que no tenía medios, no sabía leer ni escribir, era ciego, era sordo. Hay un hadith en el cual el profeta explica que en el día del juicio habrá personas que dirán, Dios, yo llegué a una edad, me llegó la verdad, pero yo ya no tenía la capacidad de entenderla, ¿vale? O yo fui ciego, o yo fui X, ¿vale? O tuve un problema mental y no pude entenderlo. Entonces Dios, de acuerdo a este hadith, les dará otra oportunidad, o sea, les hará un test, ¿vale? Digamos, de Islam o no Islam, es decir, una prueba a ver si acatan o no acatan lo que Dios les ordenará en ese momento. Por tanto, te digo, hay terrenos de disputa. El texto que os he dicho lo podríais descargar y leerlo, ¿vale? Porque hay temas en la teología que no son blanco y negro. Mamadou Sal, si te dicen, los musulmanes vais de que no adoráis a las piedras, pero en el haram, en Mecca, le dais besos a la piedra negra, ¿cómo le contestas? Dar besos no es adorar, ¿vale? Así de sencillo. ¿De dónde sacáis que adorar significa dar besos? De hecho, los rituales lo que tienen es eso. Si yo me postro en el suelo, ¿significa que estoy adorando al suelo? ¿Y de dónde sale eso? ¿Entiendes? O sea, si hay un punto focal, que en este caso es la Kaaba, ese es nuestro centro, digamos, el lugar hacia el cual todos nos dirigimos, ¿vale? Es un ritual. No estamos adorando a la Kaaba. El ritual lo que tiene es que tiene un significado, ¿vale? Dirigirnos todos a la Kaaba no significa adorar a la Kaaba, ¿vale? Hay un significado, ¿vale? Asma. Pienso que la oración puede hacerse en cualquier idioma mientras vaya dirigido al único. Si por oración te refieres a dua, ¿vale? Es decir, Dios dame esto, dame aquello, sí. La oración, las 5 oraciones estipuladas se hacen en la lengua de la revelación sencillamente porque la revelación está en esa lengua, ¿vale? Mohamed Mujahid, hermano, cada día aumenta más la gente que piensa que la Tierra es plana. Yo no sé qué nos pasa, tío, no sé qué nos pasa. Y que el ser humano nunca llegó a la Luna porque si no hubieran vuelto otra vez. Además, sí, de hecho volvieron. Además, nosotros no tenemos el alcance para saber si es verdad o falso. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que hay regiones del cerebro destinadas a razonar que a veces, cuando te enfrentas a evidencia que contradice lo que crees, esas regiones del cerebro dejan de actuar, ¿vale? Y esto está demostrado. Entonces tenemos esa tendencia a veces. Por ejemplo, la Tierra es plana. La evidencia de que no es plana es abrumadora. Y si quieres seguir creyendo que es plana pese a la evidencia, pues nada, hasta luego. Adorar, sumisión y obediencia, dice Alexander Salas. Sí, lo interesante es que la raíz abada en árabe viene, o sea, la puedes vincular a la ibada, que es la adoración, el ritual, y también la puedes vincular al ubudiyya, que es servir a alguien, la servidumbre, ¿vale? Por eso cuando tú dices iyyaka na'budu, a Dios,
no solo significa a ti te adoramos, significa reconocemos que estamos sujetos a ti, reconocemos que estamos sujetos a alguien que nos ha creado. Asma Muhammad, pienso que en la oración no importa mucho la vestimenta, pero sí estar limpio. A ver, no me gusta sonar inquisidor, pero bueno, lo cierto es que claro, los detalles de los rituales los extraemos del ejemplo del profeta. Es decir, el profeta enseñó que la higiene es parte de la oración, la vestimenta también, de las 5 oraciones. Perdona, Asma Muhammad, no quiero ser brusco. Samia Fodil, se nos va la cabeza. Mamá Dusal, ¿para cuándo el curso de estabilidad mental? Bueno, el curso es mentalidad para el éxito, no es de estabilidad mental. En fin. Bueno, hermanos, en un principio terminamos, ¿vale? Porque yo tengo que irme. Así que espero que hayáis disfrutado de esta sesión. Y nada más, barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.